en esta emisión del programa de Alliance Trust Certification. Recuerden que nos pueden seguir a través de redes sociales, Facebook, Instagram o también a través de YouTube con el mismo nombre o bien a través de nuestra página web www.alliancetrust.com. Y bueno, también les recuerdo que tenemos grandes promociones y descuentos en certificación inicial y también en certificación de competencias, tanto de conocer como de auditor líder. Y si ustedes gustan transferir su certificado con nosotros, lo pueden hacer sin costo alguno. Y bueno, sin más preámbulo, les comento que hoy hablaremos de dos requisitos importantes de la norma ISO 9001-2015. Uno es el de identificación y trazabilidad y el otro es propiedad perteneciente a los clientes o proveedores externos. Estos requisitos los pueden encontrar en el apartado 8.5.2 y 8.5.3. Y para hablarnos de estos dos requisitos tan importantes está con nosotros un invitado de lujo, quien es el maestro Mario Eduardo Hernández Uscanga. Maestro, bienvenido, ¿cómo está? Hola, ¿qué tal, Emma? Amigos, muy buena tarde, un gusto que estén con nosotros. Recuerden seguirnos aquí a través de esta transmisión, pueden hacer sus preguntas en cualquier momento. Y sí, efectivamente, pues vamos a hablar el día de hoy de dos requisitos que, si bien lo vemos en la norma, son requisitos cortos, sin embargo son de suma importancia, porque incluso si vemos, por ejemplo, en ambos requisitos, nos vamos a dar cuenta que en ambos casos estos requisitos en algunos sectores se cruzan con requisitos legales que muchas veces no tenemos considerados o no tenemos bien visualizados, sin embargo son muy importantes abordar. Y bueno, por supuesto, pues gracias a estos requisitos pues debemos hacer algunas adecuaciones dentro de nuestro sistema de gestión o integrar ciertas prácticas que muchas veces dejamos fuera de los sistemas de gestión porque creemos que es algo ajeno. Entonces, amigos, recuerden, pueden hacer sus preguntas en cualquier momento a través de aquí de YouTube, a través de Facebook. Y bueno, por supuesto, pues estamos aquí para poder llevar a cabo esta plática. Y pues, licenciada, si le parece bien, pues damos inicio a la plática del día de hoy. Claro que sí, maestro. Y bueno, maestro, en este requisito 8.5.2 de la norma ISO 9001-2015 nos menciona que se debe utilizar los medios apropiados para identificar las salidas. ¿Cuáles serían estos medios apropiados de lo que nos habla este requisito de la norma, maestro? Sí, por supuesto, Emma. Fíjense que este tema es algo importante, es algo interesante. Debemos de comprender que dentro de las organizaciones pues se llevan a cabo muchas actividades que en muchos casos pues de alguna manera cuando nosotros hacemos un servicio, damos o fabricamos un producto o una serie de productos, pues en muchas ocasiones debemos de controlar precisamente, debemos de asegurar de alguna manera de poder saber ese producto, toda su ruta crítica, todos los pasos, todas las actividades, todos los recursos, todo lo que se ha ido integrando precisamente a través de esta cadena de valor. Entonces, precisamente este punto de la norma nos habla de que nosotros debemos identificar estos productos, estos servicios, y esto lo debemos hacer de diferentes maneras. Yo al inicio hablaba de que por ejemplo, esto es un requisito que en muchos sectores se convierte en un requisito incluso legal. Por ejemplo, en sector salud, para asegurar el tema de seguridad de la trazabilidad del paciente, se tiene que establecer la identificación de los pacientes, por ejemplo, al ingreso hospitalario, o por ejemplo, cuando se toma una muestra clínica, o por ejemplo, cuando se lleva a cabo una transfusión sanguínea, etcétera. Se deben de establecer de alguna manera una identificación. Incluso las diferentes normas del sector salud establecen ciertos requisitos para esta identificación, precisamente para tratar de evitar que confundamos, por ejemplo, que pudiera ser un riesgo al paciente. Imagínense un ejemplo que poníamos mucho en sector salud, imagínense un Guadalupe Hernández y otro Guadalupe Hernández, y uno de sexo femenino, otro de sexo masculino, y que llegara a pasar alguna situación donde se le aplique cierto medicamento, cierto tratamiento o alguna situación que no sea la apropiada, ¿no? Y efectivamente vamos a ir caminando en diferentes sectores. Por ejemplo, vamos a saltar a otro sector, al sector de manufactura, el sector de alimentos, donde por ejemplo también es un requisito el tema de la lotificación. ¿Sale? La 251 nos establece precisamente que debemos establecer e identificar, ¿sí?, los lotes que estamos produciendo precisamente pues para poder tener certeza de en dónde están nuestros productos y sobre todo
qué estuvo o qué se estuvo integrando a estos productos que estamos fabricando y que vamos a distribuir más adelante. Muchas gracias, maestro. Y bueno, maestro, en este mismo requisito 8.5.2 de la norma ISO 9001-2015 nos menciona que se debe controlar la identificación única de las salidas cuando la trazabilidad sea un requisito. Pero ¿en cuáles casos la trazabilidad puede considerarse un requisito, maestro? Claro, fíjate que ahorita con esta pregunta y con la respuesta anterior que acabo de dar, pues de alguna manera abordo parte de lo que estamos comentando. ¿Sí? En muchos casos existen en muchos sectores requisitos legales. Ahora, cuando no existe un requisito legal, algo que debemos de considerar y que la misma norma nos avienta o nos empuja a través del enfoque en riesgos, es a preguntarnos, por ejemplo, cuando producimos varios servicios, cuando fabricamos varios productos similares, ¿sí? Que empecemos a identificar cuáles son los riesgos que pudiera ser o que pudieran suceder al nosotros no tener claridad de cuáles, por ejemplo, son nuestros productos. Te voy a explicar o te voy a poner un ejemplo que me tocó ver en un sector, en una auditoría. Bueno, no lo vi en una auditoría como tal, pero me lo platicó un cliente en una auditoría. Resulta que el cliente fabrica cierto tipo de productos, no vamos a entrar en detalles, y su cliente le solicita un cambio de producto porque su producto presenta ciertas fallas. Pues obviamente van los técnicos, van los ingenieros, recogen el producto y empiezan a ver dentro del tema del producto que existen ciertas cuestiones como que no cuadran. Si es un producto que ellos manufacturan o si es un producto similar al que ellos manufacturan, pero cuando empiezan a destaparlo, me comenta que empiezan a ver varios componentes que no van de acuerdo al diseño, que no van de acuerdo a los planos que ellos tienen establecidos. Sin embargo, no tienen una forma clara de poder identificar, por ejemplo, que este producto corresponde a la organización. Entonces, por ejemplo, aquí es un buen ejemplo del por qué tal vez sería conveniente identificar nuestros productos, ¿no? Además que al nosotros identificar nuestros productos o nuestros servicios, pues de alguna manera vamos a poder tener la claridad, como lo mencioné anteriormente, para poder dar trazabilidad a ese producto, a ese servicio. Imagínate que producimos 10 productos de la misma, de los mismos materiales día tras día. Imagínate en el transcurso de un mes cuántos productos son. Imagínate en el transcurso de un año. Entonces, el tema de la trazabilidad o el tema de la identificación está muy pegado y de hecho por eso está junto con el requisito de identificación y trazabilidad. Esa es la principal pregunta que las organizaciones se deben de responder para poder identificar si es conveniente o no es conveniente. Si no existe y nos vamos a un diagrama, si no existe un requisito legal, entonces tengo que ver en mi diagrama de toma de decisiones, por ejemplo, cuáles son las implicaciones de que yo no tenga claridad para el tema de trazabilidad, que ahorita vamos a hablar, estoy seguro de eso, con que yo no identifique mis productos o mis servicios. Muchas gracias, maestro. Y bueno, amigos, les recuerdo que tenemos una plataforma especial para ustedes en donde podrán encontrar cursos relacionados con la norma ISO 9001-2015 o 14001 o 45001. Y si ustedes quieren obtener su constancia, lo pueden hacer a través de un donativo, el cual apoyará a niños de escasos recursos. Y bueno, continuando con el tema, maestro, tenemos una pregunta de nuestro amigo Carlos Jiménez. Él quiere saber si lo que menciona sobre la propiedad del cliente o proveedor es necesario que sea parte de la información documentada del sistema de gestión y qué es lo que se puede considerar como propiedad del sistema o de proveedores externos. Sí, claro, Carlos. Mira, aquí el tema fundamental y algo que siempre hacemos, por ejemplo, en los cursos que damos cuando vemos el tema de interpretación o auditorías de la norma, debemos nosotros considerar importante cuando vemos dentro de los requisitos de la norma, por ejemplo, el término información documentada, ¿sí? Cuando la norma nos exige o nos comenta que debemos mantener información documentada sobre algún requisito, sobre algún tema, por ejemplo, la política de calidad, objetivos de calidad, etcétera, entonces sí, la norma de alguna manera nos aprieta un poquito el brazo para que mantengamos algún documento físico, electrónico o del medio como gusten, ¿no? Sin embargo, en el requisito 853 de ISO 9001,
la norma no establece como tal que debemos mantener información documentada. Entonces, aquí viene el siguiente tema, ¿sale? Acuérdense, el establecer información documentada para dar cumplimiento a algún requisito obedece porque yo como organización establezco o quiero establecer algún mecanismo de control, quiero establecer algún criterio, quiero establecer alguna política, etcétera, ¿no? Y por ejemplo, en muchos casos pudiera ser necesario, y el principal tema cuando las organizaciones toman la decisión de establecer o no establecer información documentada relacionada para dar cumplimiento con un requisito, también tiene que ver con el enfoque en riesgos. ¿Por qué? Porque eventualmente si algo no está documentado, pues puede suceder que de alguna manera se dejen de hacer ciertas actividades. Entonces, aquí vamos a entender que de entrada la norma no lo pide, debemos de valorar qué tan conveniente es o no, y la otra parte que sí es importante, que vamos a caminar, yo estoy seguro, más adelante con una pregunta de estas. Debemos comprender qué es lo que nos pide el requisito y entonces, de acuerdo a esta situación, pues nosotros deberemos considerar o no, si fuera necesario, establecer alguna información documentada, ya sea a través de un control, ya sea a través de un manual, ya sea a través de instructivos de trabajo, políticas, criterios, ¿sí?, para poder dar cumplimiento y tener claridad sobre cómo vamos a gestionar la propiedad del cliente y proveedor. Y me parece que hay una segunda pregunta, porque son dos preguntas, licenciada. La otra que estaba relacionada con qué se puede considerar como propiedad de cliente y proveedores. Fíjense, esta parte es bien interesante. La misma norma nos avienta en las notas de este requisito, ¿qué pudiéramos considerar como requisitos de clientes o proveedores? Debemos de considerar, por ejemplo, yo hablaba al inicio de este programa, que aquí se atraviesa un requisito legal. Aquí en México y en muchas partes del mundo existen leyes que protegen la propiedad de la información personal de las personas. Esto incluye obviamente los clientes o los usuarios que a veces son susceptibles de nuestros servicios o de nuestros productos. Entonces, a través de un requisito legal, de alguna manera la norma también establece un criterio, un requisito para dar tratamiento a la información de nuestros clientes y de nuestros usuarios. Entonces este sería el primer punto, ¿sí? La información, los datos de nuestros clientes, de nuestros usuarios, es parte de su propiedad. Ahora, cuando hablamos de información, no solamente debemos de considerar sus datos personales, su nombre, su razón social, su domicilio, etcétera, sino también debemos comprender, por ejemplo, que un cliente en muchas ocasiones nos proporciona planos, nos proporciona especificaciones técnicas, nos proporciona especificaciones de producción, etcétera, nos proporciona mucha información para que nosotros podamos desarrollar el servicio que vamos a realizar o lo que vamos a producir, ¿sí? Adicional a esto, pasando ya a otro término, debemos de comprender que la propiedad del cliente puede ser algo tangible, ¿sí? Algo tangible como por ejemplo sus instalaciones, como por ejemplo materia prima, como por ejemplo tal vez unidades, parte de su infraestructura, como por ejemplo su personal, ¿sí? Entonces todo aquello que es su maquinaria, etcétera. Me estoy yendo con el tema de los clientes, pero del tema de los proveedores es algo similar. Por ejemplo, cuando llega a las instalaciones un proveedor, pues a veces llega en su camioneta, llega en su unidad de transporte, trae su equipo de cómputo, tiene su herramienta, sí, tiene su maquinaria para poder prestar un servicio, para poder apoyarnos con algo. Entonces, aquí todas estas cuestiones que acabo de mencionar son las que nosotros deberíamos analizar precisamente de nuestros proveedores, que nos prestan servicio, que nos proporcionan un bien, que llevan a cabo servicios, ¿sí?, a nuestro nombre, para poder entender qué es su propiedad, además de los datos también, por supuesto, ¿sí? Y por parte de los clientes también deberíamos de comprender, por ejemplo, todos aquellos momentos de verdad que manejaba Joseph Juran, para saber en qué momentos mi organización entra en contacto con la organización de mi cliente y de acuerdo a ese contacto yo podría poner en riesgo su propiedad, tanto intelectual como información o sus datos personales, como aquella propiedad
que vamos a utilizar o que vamos a interactuar con esa propiedad y que pertenece a nuestros clientes. Muchas gracias, maestro. Y bueno, maestro, tenemos precisamente otra pregunta de nuestra amiga Natalia Guevara. Ella quiere saber qué tipo de control podría aplicar o si nos puede dar algún ejemplo sobre esto para cuidar la propiedad de mi cliente o proveedor. Sí, Natalia, fíjate que esto es bien interesante. Debemos de comprender que realmente debemos un control para salvaguardar el tema de la propiedad perteneciente a los clientes y proveedores. Debemos de comprender que realmente son 4 controles, porque la norma nos pide 4 aspectos en relación a la propiedad de clientes y proveedores. Por ejemplo, nos habla de la identificación, nos habla de la verificación, nos habla de la protección y la salvaguarda. Palabras más, palabras menos, dice la norma. ¿Sí? Entonces debemos comprender cada una de estas etapas. Y yo, por ejemplo, siempre les hago o les ejemplifico en los cursos de la siguiente manera, de una forma muy sencilla, que muchos lo hemos visto, por ejemplo, cuando llevamos nuestro carro a la agencia. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa cuando llevamos un carro a la agencia? Bueno, entrando, ya sea se acerca algún guardia de seguridad, se acerca el personal de la agencia, identifica la unidad. ¿Cómo? A través de un número de serie. ¿Sí? Entonces, a través de ese número de serie, ya puede tener identificado quién es el propietario del vehículo. ¿Sí? Verificar. Entonces, fíjense, este número de serie tiene que ver con la identificación, de ahí la importancia de la identificación de los productos y servicios. Verificar, por ejemplo, ¿cuál es la siguiente actividad? Pues checan kilometraje, checan llantas, checan líquidos, revisan, por ejemplo, si trae algún daño, si trae algún rayón, si trae algún choque, etcétera, ¿no? Verifican físicamente cómo viene la unidad. Acción seguida, pues le colocan algunas protecciones, ¿no? Por ejemplo, al volante, al sillón, y lo ingresan a un área, normalmente a un taller, pues que está debidamente cuidado, o a un estacionamiento, donde pues en muchos casos, para salvaguardar que la propiedad del cliente no se vaya a dañar, pues establecen seguros de responsabilidad civil, normalmente son patios de maniobras bardeados, con cámaras de vigilancia, etcétera, para poder identificar cualquier hecho, cualquier situación que se puede poner. Entonces, si vemos, primeramente lo que tenemos que hacer es identificar cuál es la propiedad de nuestros clientes o nuestros proveedores, después establecer algún mecanismo de control para verificar el estado en cómo está ingresando a nuestras instalaciones o cómo lo estamos recibiendo. Tercero, sí, cómo lo vamos a proteger, por ejemplo, en otros casos o en otras situaciones, puede ser a través de la firma de una responsiva por parte del proveedor, por parte del cliente, puede ser a través de un embalaje, puede ser a través de un almacenamiento, etcétera. Existen diferentes mecanismos de control, todo va a depender de lo que queramos proteger. Y bueno, y por último, la salvaguarda, sobre todo de que no vayamos a establecer o que no vayamos a llevar a cabo alguna situación que pudiera poner en peligro, que pudiera dañar precisamente esta situación. Muchas gracias, maestro. Y bueno, retomando lo que comenta este requisito 8.5.3 de la norma ISO 9001-2015, que nos menciona de la protección, la verificación, la identificación y salvaguardar la propiedad del cliente o proveedor. ¿Qué pasa, maestro, si por ejemplo, si alguna propiedad requiere calibración o mantenimiento cuando la organización lo requiere? En este caso, ¿sería responsabilidad de la organización proporcionar esa calibración o ese mantenimiento? ¿O sería responsabilidad del cliente o proveedor? ¿Nos puede explicar qué pasaría en estos casos, maestro? Bueno, aquí debemos identificar primeramente qué es lo que estamos o cuál es la situación. Tal vez falta un poquito más de contexto ante esta pregunta, ¿no? Por ejemplo, vamos a empezar a sacar ciertas suposiciones, ciertos supuestos, para entonces tratar de aterrizar esta pregunta. Si el cliente me está contratando, que es algo que ya vimos en 8.2, establecimiento de requisitos con el cliente, para llevar a cabo el mantenimiento, pues obviamente lo tengo que llevar a cabo, ¿no?
Lo que sí deberé establecer ciertas salvas o ciertos cuidados, ciertos controles, es para que cuando el equipo esté en mi poder, ya sea porque mi personal asista a sus instalaciones a dar ese mantenimiento o a dar ese servicio, ¿sí?, no vaya a dañarlo, ¿sí? O sea, debe ser una persona competente. Ahora, si estamos hablando que es un proveedor, deberíamos, por ejemplo, establecer nosotros como organización información documentada, o no información documentada, deberíamos establecer, por ejemplo, cuáles son los criterios, cuáles son los controles, cuál es la información que le vamos a proporcionar al proveedor en relación al servicio y al producto que vamos a realizar. Por ejemplo, si le estoy contratando, vamos a pensar un medidor de espesores para poder monitorear o para poder evaluar una estructura, un contenedor, tubería, etcétera, ¿sí? Pues parte de los requisitos es que el equipo esté funcional, esté calibrado. Si el equipo no está calibrado y yo no establecí dentro de las características del servicio con mi proveedor que el equipo debía estar calibrado, entonces probablemente yo tenga que asumir ese costo, ¿sí? O sea, al final de cuentas, fíjense, algo interesante, cómo funciona el tema de la norma. El tema de propiedad del cliente y proveedor es, pues si tú tienes un equipo de medición, si te están dando un equipo de medición para que le des mantenimiento, para que lo calibres, pues bueno, va dentro de los acuerdos de 8.2, pero si es un proveedor y te está dando el equipo para que tú lo utilices, entonces va dentro de los acuerdos de 8.4. ¿Sale? Es un tema muy interesante, que al final de cuentas, este punto tiene que ver, por ejemplo, que si yo identifico que el equipo no es apto o no está calibrado, o yo estoy dando un mantenimiento, vamos a pensar, por ejemplo, en el sector automotriz, ¿no?, en un servicio de mantenimiento. Si yo estoy identificando que tal vez viene para un mantenimiento de los 10,000 kilómetros o de los 80,000 kilómetros y la unidad ya necesita de cambio de balatas por las pruebas que se hacen de seguridad, pues obviamente esto se lo tengo que informar al cliente. Y ya en su momento, y ya empiezo a hacer esa interacción con la norma. O sea, yo estoy cuidando la propiedad del cliente, pero además yo estoy identificando algunos temas. O sea, yo no puedo tomar la decisión de cambiar las balatas porque sí. Yo tengo que regresar a 8.2 para empezar a ver que efectivamente el cliente está enterado y acepte precisamente esta situación que yo identifiqué, porque el cliente bien podría decir, no te preocupes, yo lo veo. Y eso ya no es tu responsabilidad. Probablemente pierda la garantía, pero ya eso no es tu responsabilidad. ¿Sale? Entonces, por ahí va este asunto de esta pregunta, pero 853 pues habla precisamente de todos estos temas que debemos establecer para cuidar la propiedad de los clientes. Lo que sí debemos asegurar es que, por ejemplo, si sufre algún daño la propiedad de los clientes y los proveedores, entonces yo debería de actuar, yo debería de llevar a cabo precisamente algún tipo de acción para abordar estos temas, ¿sí? Y cuando hablo de acción, debemos de comprender que los controles que yo ya establecí para poder salvaguardar la propiedad de mis clientes y proveedores no fue eficaz. Y si no fue eficaz, como consecuencia, yo tengo motivos para poder levantar una no conformidad y para poder emprender acciones correctivas. Muchas gracias, maestro. Y bueno, maestro, ¿alguna recomendación acerca de estos dos requisitos, 852 y 853 de la norma ISO 9001-2015? Sí, claro, por supuesto. Pues bueno, como siempre, amigos, invitarlos a que consideren, comprendan, precisamente para eso estamos haciendo este gran esfuerzo, que gracias a todos los que contribuyen a la producción de ATC TV y también los webinars que llevamos a cabo eventualmente, precisamente para que ustedes comprendan un poquito más a profundidad de la norma y realmente puedan establecer los mecanismos apropiados. Acuérdense que cuando yo hablo del término mecanismo, porque en ninguna parte de la norma van a encontrar mecanismo, ¿sí? Estoy haciendo alusión a que, por ejemplo, puedan establecer una metodología, puedan establecer un control, puedan establecer criterios, puedan establecer políticas, puedan establecer alguna forma, ¿sí?, de abordar estos requisitos de la norma, porque al final de cuentas debemos de comprender
que todo lo que establece la norma a través de sus múltiples requisitos es con la mejor intención de poder apoyar a las organizaciones a poder prevenir algún error humano, poder prevenir alguna falla, que estas fallas por lo general se transforman pues en costos. Al transformarse en costos, obviamente impactan con los objetivos estratégicos de cualquier organización, impactan con el bolsillo, impactan por supuesto con las expectativas, por ejemplo, o las necesidades o los requisitos de una parte interesada muy importante, que es al final de cuentas los accionistas, los socios, los dueños de las empresas, y por supuesto lo que necesitamos es que las organizaciones comprendan que a través de los sistemas de gestión, a través de los criterios, a través de las decisiones, a través de todos los mecanismos que se van desarrollando, pues precisamente nosotros podemos establecer, podemos llevar a cabo, podemos realizar precisamente todas estas situaciones que al final del día, al final de cuentas, nos van a beneficiar como organizaciones y por supuesto pues nos van a apoyar a prevenir algunos gastos innecesarios o costos adicionales. Pues muchas gracias, maestro, por habernos acompañado el día de hoy. De verdad, un placer tenerlo con nosotros como siempre, cada miércoles en punto de las 5 de la tarde en este programa de ATC TV. No, al contrario, Emma, muchas gracias a todos nuestros amigos que nos siguen, nos acompañan en estos programas, que bueno, que gracias a ustedes, gracias a que comparten, gracias a que hacen sus preguntas, pues estos programas tienen cada vez más audiencia, ¿no? Y los invitamos a que sigan acompañándonos, a que sigan dándonos clics en todas nuestras redes sociales y por supuesto que estén muy pendientes de las promociones que vamos a tener el próximo mes, porque ya se acerca el Buen Fin. Y bueno, también queremos agradecerles a toda nuestra audiencia por habernos acompañado el día de hoy. Y bueno, no se pierdan el próximo programa porque bueno, hablaremos de 3 requisitos de la norma ISO 9001-2015. Es el requisito 8.5.4, preservación, 8.5.5, actividades posteriores a la entrega y 8.5.6, control de cambios. ATC, comprometidos con el desarrollo de su organización, les desea un excelente miércoles. Hasta la próxima.